Hola, bienvenidos nuevamente a la videoclase sobre medida de tendencia central. Esta vez vamos a explicar cómo calcular la mediana. Vamos a editar acá, la mediana. Ok, apoyándonos del mismo cuadro de distribución de frecuencias. Bien, para calcular la mediana tenemos esta fórmula. Es la misma fórmula, solo que quiero aclarar que cuando vayamos a trabajar con datos que sean datos, son números enteros, entonces trabajaremos con esta nomenclatura, L sub i, que no es más que el límite real inferior. Y en el caso de que vayamos a trabajar eh, datos continuos, en este caso números decimales, trabajaremos con esta nomenclatura. Es decir, vamos a trabajar con esta fórmula, pero ambas fórmulas son las mismas. Bien, necesitamos sustituir estas expresiones por algunos datos que se encuentran en el cuadro de distribución de frecuencia. En este caso tenemos al límite aparente inferior, tenemos n sub n o la muestra entre 2 que nos va a identificar el lugar de la mediana menos la frecuencia absoluta acumulada inferior sobre la frecuencia absoluta ordinaria y la amplitud de los intervalos. Bien, vamos a empezar por identificar el lugar de la mediana, más no la mediana, el lugar de la mediana. Ese lugar de la mediana nos va a decir en qué intervalo de clases vamos a trabajar. Bien, para ello nos vamos a ubicar, vamos a calcular esta fórmula, n entre 2. N no es más que nuestra muestra, es decir, 39 entre 2. 39 entre 2 es 19,5. Cuando tengamos entonces ese cociente o esa división, nos va a arrojar esta cantidad, en este caso 19,5, y lo vamos a ubicar, ese 19,5, en la columna, vamos a buscarlo en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a buscar 19,5, no lo conseguimos explícitamente, pero está de manera implícita. ¿Dónde está de manera implícita? Aquí, en 21. No está dentro del 12, pero sí está dentro de 21. Entonces, acá es donde está, en este intervalo es donde se encuentra ubicada el lugar de la mediana. Por acá está la mediana. ¿Ok? Vamos a marcar este intervalo. Quiere decir que en este intervalo de clase es de donde vamos a extraer todos los datos que vamos a sustituir en esta fórmula. Bien, ubicado el lugar de la mediana, entonces pasamos a buscar el límite aparente inferior. El límite aparente inferior en este intervalo será 20,8. Acá lo tenemos, lo transcribimos allí y buscamos la frecuencia absoluta ordinaria en este intervalo. La frecuencia absoluta ordinaria en este intervalo de clase es 9. Lo escribimos y el único dato que vamos a buscar fuera de este intervalo es la frecuencia absoluta acumulada inferior. ¿Ok? En este caso, si la frecuencia absoluta acumulada del intervalo que estamos trabajando es 21, entonces la frecuencia inferior sería 12. Lo transcribimos acá. Obtenidos estos datos, inclusive esta amplitud de intervalo, entonces pasamos a sustituir todos esos datos en esta fórmula. Vamos a ubicarnos acá, le damos signo de igualdad y nos dice que debemos escribir
el límite inferior, que en este caso es 20,8. Ok, recuerden, 20,8 es nuestro límite inferior a trabajar. Bien, seguidamente nos pide, la fórmula nos pide el lugar de la mediana, n entre 2, que no es más que 19,5. Fíjense que después del signo positivo vienen dos paréntesis, eso hay que escribirlo, seguido de el dato 19,5, que es el lugar de la mediana, menos este 12. Ese 12 me representa a la frecuencia absoluta acumulada inferior. Cerramos paréntesis y dividimos entre 9. Ese 9 me representa la frecuencia absoluta ordinaria. Cerramos paréntesis y multiplicamos por 2. Ese 2 me representa la amplitud de los intervalos. Le damos enter y magia, 22,5. 22,5 es nuestra mediana. La interpretación sería: la mediana coincide con la media aritmética. Recuerden que en el video anterior la media aritmética nos arrojó también 22,5, lo que indica que tanto por encima de este índice, es decir, de este dato, como por debajo de él mismo, se encuentra el 50% de la distribución de los datos. Es decir, que la mediana es un punto o un dato, o el dato mejor dicho, que está exactamente en el centro de la distribución de los demás datos. Es el centro de todos los datos. Por encima de él está el 50% de los datos y por debajo de él el resto de los datos, es decir, el otro 50%. Eso es lo que representa la mediana. Un dato exactamente en el centro. Bien, sencillo el cálculo de este estadístico. Los invito entonces a que veamos cómo calcular la móvil.